la carita de Pau. Roca. Viste que lo dice, es nuevo eso. Bueno, Es nuevo. ¿qué dicen, chiquilines? ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Bueno, hacemos las preguntas que hicimos así, plin, 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 les pasamos por arriba y entramos en las preguntas. Está en principio sus Perfecto. nombres para que queden de registro. Cuéntenme. Gustavo Aramburu. Paola Manguero. Muy bien. ¿Y hace cuántos años que bailan Gustavo y Paola? Bueno, juntos 20, ¿no, Pau? Ay, ya somos como una pareja mayor, ¿viste? ¿Cuándo arrancamos? ¿Cuándo fue la primera vez? No. Bueno, sí. Yo 19, es para ser más precisa, 19. Y yo 21. Bien. ¿Y de docencia cuántos años? Y bueno, todo el mundo dice los mismos, más o menos lo mismo. Empezamos con las... No, bueno, ponele que, a ver, arrancar a hacer alguna suplencia que empecé a hacer y algún acercamiento, ponele que 18 años, era otro mundo, otro tango, otra vida, pero 18, 19 años en que empecé a hacer como algunas suplencias acompañando a gente, ponele a esa ahí. Y después en algo más protagónico, ponele 17 años, algo así, pero... No, Sí, es una fecha media compleja de definir cuándo realmente y amplia, además. que estaba haciendo docente. Das clase a la familia, ¿viste? Ayudás a a tu profe, yo qué sé, no sé. Igual es el comienzo, eso es más es para darle un marco, no importa tanto. Sí. Bueno. Sí. Yo, y bueno, capaz que 17 años, ponele. Bien. Chiquilines, ¿alguna cosa, formación de cuando eran chicos, ¿no? Formación que sientan haya sido soporte del tango de ustedes? Bueno, a ver, la formación, varias, digo, la académica fue una que ayudó muchísimo, la formación en psicología, también paralelamente que hacíamos la formación en danza, ahí estábamos haciendo la carrera de psicología y ahí también íbamos eligiendo el perfil de la psicología relacionado con la danza también, ¿no? Todo lo que tiene que ver con los procesos grupales, los vínculos, el relacionamiento interpersonal, un montón de cosas que están atravesados de alguna manera en el manejo de grupo, bueno, en la autopercepción, en el conocimiento, en la escucha. Bueno, creo que la carrera de psicología nos ha ayudado mucho y también después el ejercicio, porque eso nos hizo trabajar el ponerse en el lugar del otro para poder escuchar lo que uno siente. Es un ejercicio bastante común que tiene que ver con el cuerpo. Me parece que eso ha sucedido. Yo creo que también ayudó muchísimo el haber agarrado como un proceso bastante colectivo de formación con los colegas en que te incluimos en las prácticas, en un montón de cosas que también hubo una primera parte del aprendizaje que tuvo mucho que ver con a ver cómo se hacen las cosas, pero en algún momento hubo por qué lo hacemos, qué hacemos, cómo lo hacemos, y eso nos agarró muy chicos en la formación, y eso fue algo muy bueno, fue un legado muy bueno en el que las preguntas que uno se tiene que hacer hayan aparecido tan temprano en la formación. Eso también después marcó como la calidad de las cosas que se iban acercando, y mucha gente, creo que un bailarín es un bailarín en su comunidad y en su entorno, ante todo. Cuando alguien ve bailar, más o menos, decir, bueno, te das cuenta de dónde vino la formación que hizo, y bueno, y agarramos esa parte que también estuvo buena. Después piloteamos otras cosas de la danza, también acercamos, porque paralelamente el mundo siguió moviendo, de la danza contemporánea, un montón de cosas empezaban a aparecer como conceptos que no venían exclusivamente del tango, y también en nuestro atravesamiento empezaban a aparecer eso en las prácticas, lo que tiene que ver con los movimientos orgánicos, un montón de cosas, y eso nos hizo dialogar con otras danzas también para poder pensar. Y después el ejercicio, también en sí mismo, de las clases y del baile, también ha estado. Y bueno, y insisto mucho en esto de la comunidad, una comunidad que estaba pensando, de colegas, de docentes, eso ha incidido bastante, no sé, ¿qué más, Pau? Sí, coincido todo lo que decía Gus, capaz que, no sé, siendo más como a lo específico de la pregunta, por ejemplo, formas previa al tango, yo por ejemplo no tuve formación en danza previa al tango, o otro tipo de danzas, o otro tipo de
Bluetooth disconnected. Como información del cuerpo, ¿no? Y sí fue algo que me empezó como a interesar después del tango, ¿no? Como que lo primero para mí fue el tango y después empezó como el interés, si bien había hecho cosas, clases de deporte, digamos, algo de deporte, patín, qué sé yo, cosas, pero la danza me empezó como a interesar y aprender sobre el cuerpo y su confusión y todo eso empezó como a interesar después del tango, e incluso tampoco tanto al principio, ¿no? Como un poco más adelante. Y ahí sí vino esa formación, pero no fue al principio, no estuvo como al comienzo. Podríamos decir de alguna manera que azarosamente la formación entre cuerpo y mente se dio azarosamente por dos elecciones, pero después se interconectaron. O sea, eso me parece que fue algo que estuvo bueno, que no hubo... Pero no hubo búsqueda, pero pasó. Pero pasó y pasó temprano, y eso estuvo bueno. Sí, flor de piso. Mm. Para el trabajo. Chiquilines, si hacen algo, alguna actividad ahora que sientan, actividad que los acompañen, que sientan que da soporte también al tango, de la manera que sea, ¿no? Hay gente que me nombra, no sé, la escuela de música, ponete. Bueno, sí, yo digo, hemos hecho, ahora yo, por ejemplo, yo he aprovechado, por ejemplo, el tema de la pandemia y me he anotado en cuanto curso hay. Aproveché para poder hacer cosas que, claro, que de repente antes íbamos a Buenos Aires, picoteábamos un poquito y no teníamos la oportunidad de hacer como un proceso. Entonces ahora, por ejemplo, hice clases de entrenamiento corporal, hice clases con Daniela Marrero de fisiología del movimiento, todas esas clases que, bueno, tener tiempo de hacer. Más que tienen que ver con eso, ¿no? Como con la escucha del cuerpo, con... sí. ¿Y vos? Sí. A ver, también está el tema de la pandemia, también está pasando en esto que yo siempre digo que la comunidad como empuja tu formación también, ¿no? Entonces, también este tiempo ha sido, o sea, se ha volcado más para cosas técnicas que directamente del tango, y después también el paso por la escuela, hemos hecho algunas cosas con Florencia Varela, ¿no? Como otro diálogo que te la hace la tarea de sí misma como diálogo. Tengo más pendiente de trabajar mucho más cosas hacia el cuerpo, sobre todo porque también me pasa, y esto me pasa más de veterano, que estoy teniendo otra escucha totalmente distinta del cuerpo, desde la enseñanza y desde el baile, desde las sensaciones, que el de la foto de hace 20 años atrás. Bueno, por suerte, Gus. Claro, sí, bueno, pero también eso pasa y hace que la información que uno transmite desde el cuerpo haya mucho más cuestionamientos ahora desde el cuerpo que desde otros lugares, ¿no? Estamos en el curso de composición también. ¿Te hablas fuerte, Pau? No, te doy apunte. Me diste un apunte. Que si se le hago de apuntadora. No, porque hago mil cosas en realidad. Está haciendo un curso ahora que lo estamos haciendo juntos de composición coreográfica también. Que también hace, ¿no? Es como otro costado, pero de tango también. Bien. Bueno, y con ese piso nos vamos, no lo pregunto siempre, pero me interesa su opinión de autopercepción. Viste que capaz que cambia también 20 años atrás de lo que piensan, obviamente. Capaz no, obviamente. Pero bueno, ¿qué sería en realidad autopercepción? ¿O qué incluyen dentro? ¿O cómo ven eso un pelo? Difícil. ¿Qué les trae? No importa, porque da lo mismo del todo, ahí podemos ir enganchando cosas, ¿no? Pero ¿qué les trae si pensamos en autopercepción? Que es interesante también lo primero que viene, así como info. No sé, a mí me parece que es como un punto de partida, diría, como si tuviera que decir algo, es un punto de partida, ¿no? Como lo primero que se me viene, ¿no? Como que es un lugar que tanto, por ejemplo, para la práctica docente como para yo como bailarina, me
pregunto, bueno, es como una pregunta de, bueno, desde dónde empieza, desde dónde surge, desde dónde empieza el movimiento, desde dónde genero, desde dónde me muevo, ¿no? Como eso. Y también otra idea que me surge con esto de la autopercepción es como como el lugar de cada uno, o sea, como uno como a ver si me logro expresar. Es No difícil, ¿no? importa, hacer estrés, ¿viste? Lo vamos llevando, porque no es tan sencillo, pero estaba bueno No, saber no, cómo es se lo pensaba. no es sencillo, no sé, como que si te dijera antes, de repente, uno trataba, me llevo más como a la docencia, ¿no? Es como un ejercicio que lo vengo preguntando, pero intentando como que el alumno haga determinado movimiento y si, bueno, y que llegue a esto, ¿no? Que sea esto que yo le pido que haga, ¿no? Y en realidad, mucho más en este último tiempo, es como que ya no pretendo ese tipo de cosas, no les pido, no, sino que es, bueno, como que cada uno encuentre de su lugar, ¿no? Como esta cosa de encontrar cada uno en sí mismo, en su propio cuerpo, cómo, hasta dónde lo hace, cómo lo hace, cuál es su propio límite, ¿no? Es decir, no llegar a algo porque es una foto de algo y tengo que llegar a una super mega disociación, sino que, bueno, cuál es el propio lugar en el que vos te empezás a sentir incómodo, que te molesta, bueno, hacer como esa escucha del cuerpo en donde no le exigís al cuerpo algo que el cuerpo enseguida te dice que no. En nuestra transformación hay un montón de eso también, ¿no? Por momentos llegamos a límites que no son los nuestros, es como si no usáramos nuestro propio diseño, digamos. Exacto. Y el Traemos tango tiene desde mucho afuera. de eso. El tango en la formación ha tenido mucho de eso, ¿no? Hay una docente que habla, bueno, como esta cosa militarizante también, ¿no? Un poco como el tango, como esta cosa como, ¿no? Como, sí, como de la forma. De la Yo forma. mucho tiempo eso, la forma, y me parece que cada vez me siento como, o sea, no es tan fácil, ¿no? No es, No, uno claro que lo no, tiene. en ese pasaje estoy yo también. Es como Uno lo tiene eso, ¿no? O sea, lo tengo y no es algo tan resuelto, pero digamos que es como, creo que porque es eso un poco, ¿no? además esto que decís me trae un montón, porque la manera que para mí es un recurso bien interesante, si hoy me tuvieran que pasar una figura ustedes a mí, tengo que copiar, entender y ver qué es lo que hacen, o sea que copia e imitación sigue siendo un recurso, el recurso por excelencia para entender algunas cosas. El asunto es que miramos cuando miramos, y cómo eso después se desdibuja la forma, que la forma sea el qué, lo que tengo que hacer geográficamente, pero que no incluye el cómo, digamos. ¿No? Claro, El cómo claro. lo encuentro en mí. Y es muy visual, siempre ha sido muy visual. O sea, que las primeras imágenes que tengo es que quiero hacerlo como el otro. Si me seduce lo que el otro tiene en el cuerpo, de alguna manera ya me empiezo a estirar, ya empiezo a querer ponerme parecido. Ya. Es un trabajo bastante difícil. Incluso como docente, para mi gusto, también es que entregar ejercicios para que el otro llegue a esa comprensión de sí mismo y no pase por el mismo canal que pasé yo, bueno, tiene lo suyo. Que calculo que es esto que decías, no es que está hecho, pero vamos buscando por ahí. Mm. ¿Qué Sí, decís? yo capaz que, o sea, como acompaño desde la docencia, eso que decía Pau, tal vez como bailarín, la percepción la pienso también que uno es en sus circunstancias, ¿no? Como un título sería así, como una forma, y las circunstancias de cómo uno se va anudando en la vida, cómo uno va cambiando la textura, de la forma de cómo se para, cómo se mueve, de cómo están los músculos, de cómo está el cuerpo, de cómo están las emociones, eso también cambia la percepción de todo, la percepción para con el otro y la percepción para con uno. En esto cuando hablaba del tránsito por todo este tiempo, bueno, hay una percepción y una autopercepción de eso. Y me pasa algo con la técnica del tango, en esto que es una técnica que está pensado por varios cuerpos, ¿no? Por cuerpos jóvenes, cuerpos medianos y cuerpos viejos. Transitamos por esos lugares y de alguna manera
habiendo pasado a agarrarlo el tango con otro cuerpo, con otro tiempo y con otros nudos emocionales, sociales y todo eso, hace que la autopercepción vaya cambiando y vas descubriendo la técnica también de otra manera. Por eso a veces tiene como una contradicción el tango, entre esta cosa más militarizada de cómo debe ser y cómo fue construida en base a varios cuerpos. Es decir, que el tango se debería poder acomodar al tiempo de cada cuerpo y no a una manera de cómo debe ser, ¿no? De alguna manera. Porque justamente es muy difícil en la docencia, no es un tema de habilidad, pensar en la habilidad, en que el torso, entre que la columna, entre que la cadera, y se mueve distinto. De hecho, la gravedad, el cuerpo se cae, la cara se cae, los músculos se caen. Entonces, ¿no? Entonces, no podemos pensar un pivot en un chico que está dispuesto para salir corriendo a una persona que se le está cayendo el cuerpo. Es decir, son pivots distintos. Entonces, la autopercepción también tiene que ver con esto de que uno ve sus circunstancias y con la escucha de qué pasa con eso. También las emociones, porque uno va compensando. Yo siento la autopercepción, que hay cosas que lo voy dejando, de que mi cuerpo va dejando, y también hay cosas que el cuerpo va adquiriendo. Y eso me pasa mucho, por ejemplo, cuando bailo Antes tenía una percepción de qué raro era bailar con alguien muy grande de edad, ¿no? Uno sentía como el peso, como el volumen, como la inestabilidad, pero ahora me está pasando en la edad media, que cuando bailo con algo muy joven, me doy cuenta de que el cuerpo, hay lugares que dejó de habitar. Y, no, Una manera muy elegante. bueno, te doy la entrevista. Te doy la entrevista, ¿no? No, pero eso es en serio. De repente, como que uno le pone, cuando uno puede tener como el registro de quién era uno, pero se mueve desde otro lugar y aparece como una escucha de todo. Y entonces ahí empiezan a dialogar esto. Por eso Buenísimo. me parece que hay términos como, por ejemplo, se va anudando el cuerpo de alguna manera. En algunos lugares se va anudando emocionalmente, físicamente, y que también se va acomodando de otro lugar. Lo bueno de aprender una técnica y desarrollarla durante muchos años, que es como vas hablando el idioma de distinta manera, depende de la edad y del momento en que estás. Y cuando encontrás a alguien que está en otro registro, en otro momento, hace que sea distinto. Por eso el 8 no es solamente una persona, sino que cada cuerpo tiene una forma. Y bueno, me parece que la autopercepción es escuchar al otro y escuchar a uno en el tiempo que está. Me parece que eso lleva tiempo, pero me parece que por ahí yo iría al tema de la autopercepción, ¿no? ¿Y cómo piensan que se dio esto en el proceso de ustedes? O sea, como, no sé si, viste, en los roles también pasa algo bastante distinto, ¿no? No sé, para mí capaz que el rol del que lleva tiene, el primer requerimiento es, si se quiere, de más responsabilidad. En el comienzo, ¿no? Me parece. En cuanto a las direcciones que toma, el cuidado de la pista, al no dar al otro contra, bueno, una serie de cosas, al recordar una forma o una figura para poder llevar. Nosotros, me parece, Paula, la enseñanza de 20 años atrás, de 25 años atrás para mí, incluso hacíamos mucho el aguante, hasta que el otro pudiera definir la figura ¿no? que hacía, porque no sabíamos plantear un trabajo para hacer, básicamente. Entonces, como esto en el proceso de ustedes, desde allá atrás, yo sé que es amplísimo, pero bueno, desde allá atrás para adelante empiezan a sentir que empiezan a incluir al otro, que empieza a haber escucha del cómo del otro, que las mecánicas de la pareja se comprenden, que todavía no sé, como les haya pasado, si recuerdan lugares de paré acá, paré acá. Y bueno, yo lo que pasa es que yo creo que del 2004, 2003 al 2005, el rol tradicional del que sigue fue el que más evolucionó, me parece a mí. Fue como que a nivel tango específicamente evolucionó porque dejó de ser el que hace el aguante, a ser también un rol más cuestionador y también a preguntarse muchas más cosas, y eso también terminó cambiando el rol del otro rol, y eso hace que también para poder bailar y para poder conectar con el otro tenés que desarrollar como otra escucha. Yo creo que en el mojón histórico del tango me parece que eso que hablamos hoy, de las preguntas que empezaron a surgir en el aprendizaje, también transformó
transformó como la danza y la relación de los roles, es decir, a ver si el pibe se acuerda de la coreografía, a ver si le sale, y la mujer destrozándose, aparte ahí ya te estoy hablando de mujer y hombre, que eso también, podemos Sí, estar hablando, ¿no? Eso también cambia, me parece que ahí hay una transformación social, cultural, y de la evolución de la inteligencia, de la técnica que ha pasado, porque dialogó mucho más, y eso nos atraviesa en la sensibilidad. Y después me pasó en una parte más madura como bailarín, que para poder bailar con ciertas mujeres tenía que desarrollar mucho más la escucha, y a veces mi capacidad de sentir si había bailado bien o si había conectado o me había ido bien, tenía que ver con la posibilidad de que podía haber escuchado a la otra persona o no. Sentía, bailé con fulana y me fue bien, pero me hizo el aguante. O sea, me hizo el aguante no en el movimiento, en la medida que su nivel de diálogo con su cuerpo necesitaba que yo desarrollara mucho más otras cosas de lo que estaba planteando o lo que yo estaba pudiendo como comprender. Y eso también fue un motor muy fuerte para cada vez más, desde el rol tradicional que generalmente hice de llevar, me hizo cada vez más ver por dónde iba el otro, qué le pasaba, qué sentía, cómo escuchaba. Bueno, es una distancia muy grande aquel que trataba de ver si la figura salía o la invitación como mecanismo por excelencia, ¿no? Hoy ya no importa lo que estoy haciendo desde el punto de vista de movimiento, sino en cuanto pasa. Y bueno, y ese feedback que se dio a la técnica, que se le dio social, eso nos transformó. Yo muchas veces digo en las clases hoy que lo que le estoy diciendo, lo que estoy haciendo, no sé si lo voy a poder decir el año que viene. ¿No? Generalmente. O sea, seguramente no. Y eso ha sido la muestra en que los roles, ni la forma, ni nada está establecido. Eso pasa mucho más. Creo que lo social, perdón, Pau, esto te digo lo último, creo que lo social en este punto ha tenido un impacto muy fuerte en la técnica del tango. Anteriormente también, por eso estaba tan rígido, pero creo que ha habido un impulso y por eso creo que el rol del que sigue ha crecido muchísimo, 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 al punto que ya no sería el rol del que sigue, seguimos, ambos. Me parece a mí, Sí, sí. ambos de alguna manera. Hay unísono. Exacto. Sí, yo cuando empecé, en realidad, ya empecé y yo ya en ese momento ya sentía que había como o sea, como que estaba pasando como ese momento de quiebre, ¿no? Entonces yo empecé y de repente bailaba con bailarines que eran como así, como sentía como el costo, ¿no? Y los llevaba con la mano y poniendo como una fuerza y como, ¿no? ¿no? Y a la vez estaba como en ese momento en donde estaba todo esto que contaba Gus al principio, donde se estaba empezando como a cuestionar el baile. Yo entré como en ese momento al tango, ¿no? Entonces, como ya a plantearse que los movimientos ya sean más, bueno, más natural, más orgánico, ¿no? No llevar con la mano, ¿no? Las indicaciones más sutiles, ¿no? Como todo esa, fue como un momento ahí como de conflicto y estaban como esas dos cosas presentes. Y ahí empecé yo. Obviamente que siempre me fui como volcando más a esto otro, ¿no? Más a lo orgánico, más a lo... pero igual sí, pasó un periodo que obviamente que además cuando yo recién empecé, la diferencia en esto de los roles es que ahora es mucho más... está mucho más presente esto de la enseñanza de los dos roles, ¿no? Que alguien que empieza a bailar está mucho más naturalizado, que uno puede asumir cualquiera de los dos roles. Y cuando yo empecé, como no. información interesante, además, ¿no? Sí, sí, Claro. sí. Entonces, de repente ahora, por ejemplo, está en la escuela de danza, por ejemplo, todo el mundo del pique, del vamos, de la clase cero, hace los dos roles. Cuando yo empecé, eso no estaba así. Entonces, también yo aprendí a guiar muchos años después. Bueno, y eso también marcó, bueno, un poco esto que vos decías, como sí, había más una cuestión más de espera, de que es el otro, a ver, en la parte, por ejemplo, de la creación, o cuando había que, bueno, era más, bueno, a ver qué paso se le ocurre a Gus, ¿no? Y yo más o menos seguirlo, era un poco a eso al principio, ¿no? Después eso fue cambiando, pero eso sí estaba, porque también...
nada, yo sentía que no tenía como elementos al principio. Después, nada. Sí, a mí voy a hacer un archivo adjunto de esto, pero porque me lo despierta la charla, ¿no? Pero me parece como un elemento interesante, que no va tanto capaz en la línea, pero sería como una charla de otro café, ¿no? Pero que a mí me parece que entre las cosas que me despierta, muchas veces trato de pensar cómo ha sido como la evolución del desarrollo de la técnica acá en Uruguay, ¿no? Y me parece que, me pasó que, claro, en esto de que como alumno me agarró fines del 98, en donde había una cosa muy, muy precaria. De hecho, es interesante porque yo tengo los folletos de las clases, creo que tengo tuyos, ¿eh? Me voy a fijar de vuelta porque estoy revisando, tengo como una línea bien interesante, que son los folletos de las promociones de la clase, del 98, 99, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, de varias parejas, pero está buenísimo eso, lo tengo que tener en cabeza con eso, pero está buenísimo. Pero te das cuenta cómo estaba la imagen, de cómo estaba enfocada la forma, que además yo tomaba esas clases en general, y que ese punto que yo lo siento como un punto de inflexión, en donde tanto vos con Esteban, como Martín y Regina, ya eran como bailarines que producían cosas, que gestionaban, que ya eran bailarines gestores, es decir, que viajaban, que hacían un montón de cosas, pero en algún momento algo cambió que tiene que ver con el preguntarse. Y me parece que eso fue como, me parece como un cambio muy generoso de ustedes, que también me parece que capaz que el mercado los hizo preguntarse a ustedes, pero también una transformación, porque lo ves hasta en la imagen, lo das en el concepto de las prácticas, que pudimos tener prácticas reales, y donde hubo una cuestión también en donde lo militarizado cambia porque sin quitar el nivel de cada uno tenía de desarrollo del baile, uno podía escuchar al otro en su tiempo, en su momento y en su nivel desde el cuerpo que estaba. Me parece que eso es un punto que podríamos dialogarlo mucho más, pero para mí es un punto neurálgico. ¿Se acuerdan? No sé cómo ponerlo en palabras porque está clarísimo lo que hablamos, la cantidad de planos que atraviesan la historia y en qué circunstancias agarra cada uno, en qué contexto y todo lo demás, pero si recuerdan el trabajo, algún tipo de trabajo entre ustedes que haya proporcionado, que haya sido sustancioso para una transformación. Pero ¿trabajo de qué tipo decís? El trabajo puede ser físico, emocional, nos fijamos en esto, estuve un tiempo parado acá tratando de, no sé, algo que, si es que se puede poner eso en palabras o si es que pensaron en algo así alguna vez. Puede ser directamente de recursos tangueros, formas de, cambios de eje, lugares donde ustedes sienten que hayan tenido una transformación. De curiosa, me da curiosidad. Bueno, podemos tirar algunas. O sea, una durante mucho tiempo mi aprendizaje estaba mirado desde un lugar. Bien. Eso ya es uno. En algún momento tuve que cambiar la perspectiva de qué pasaba con el otro lado. Ese es un punto, es un mojón En este importante. sentido, querés decir, estabas mirando, o sea, estabas observándote, pero no observándola. ¿Sería? Claro, sería una cuestión y marcando los patrones tradicionales que en algún momento elegí y nunca más salía, que era el rol que llevaba, ¿no? O sea, como que en algún momento eso se hizo como finito y ya está. Y eso me parece que es un mojón de cómo sería leer desde el otro lado, ya sea desde una figura, de un movimiento, de un cuerpo, lo que sea. Digo, me parece que eso fue como un mojón, como importante. Eso también después repercute a la hora de la creación. Cuando empezamos a crear cosas, ¿desde qué lugar creamos? Eso también. O sea, cuando pasamos de ser alumnos y tomar clases y tratar de trabajar como bailarines sociales, a empezar a trabajar en trabajos más de composición coreográfica, ahí nos sentimos más analfabetos en un montón de cosas, y eso nos volcó la formación, lo que fuimos a buscar, y los recursos que podíamos tener para trabajar. Entonces, cuando pasamos de ser alumnos o bailarines sociales a empezar a aspirar a cosas más de composición y de creación, ese es otro mojón como importante. Sí, yo te preguntaba como trabajo, porque como me surge esta doble acepción del término, ¿qué trabajo? ¿No te preguntás qué trabajo? Bien, perfecto.
No, porque por un lado, claro, está como ese trabajo personal, que en realidad yo siento que vino como posterior, pero sí hubieron ciertos trabajos, ¿no? De decir cosas como, como que hicimos, que empezaron como a surgir en todo esto de la morocha, por ejemplo, ¿no? Fue como un momento importante de trabajo, pero no solo como lugar de trabajo, sino que eso implicó como todo ese periodo, digámoslo, ¿no? Como esto de juntarse, había muchos como juntarse, pensar las clases, practicar, como reunirse, pensar el baile, todo ese como periodo, donde también habían como surgieron trabajos, posibilidades de hacer cosas, preparar cosas para un momento muy fértil para mí, que también llevaba poco tiempo bailando, ¿no? De generar como producciones, de producir como contenidos, de generar propuestas en torno al tango, ¿no? Como que maratones, que desachates, que, no sé, que siento que generaron, que hubo un antes y un después para mí, ponele, ¿no? Sí, por ejemplo, yo puedo decir ahora, No hubo algo de específico como, bueno, una clase que tomé, eso no te diría como más como estar en... Claro, me es difícil a veces, por eso lo dejo suelto, porque en la realidad eso puede ser varias cosas para ustedes, y si no es como que de alguna forma yo pongo lo que Claro. lo que a mí me parece que eso es, digamos. Entonces, no, a mí me parece que hay... podría haber sido una clase que les despegó, podría decir que emocionalmente hubo un cambio enorme a través de algo que impactó fuerte en tal lugar y eso lo Claro. no sé, la forma que tenga. Bueno, lo que pasa es que de repente hubieron muchas clases que ayudaron a... Yo me acuerdo de una clase que fui a tomar con Chicho previo a todo ese proceso, que era chiquito, por ahí lo que era 2001, 2000, o sea, una Sí, cosa, y no la entendí la clase, no la podía tomar. O claro. sea, me pareció que toda la información que lo decía, pero no era problema, es que yo era como que estaba en preescolares y estaba en una clase de la universidad, o sea, yo no decía, hablaba español, pero no le sacaba una palabra, lo que no lo podía conectar con nada, y eso también tiene que ver con el desarrollo de lo que pasaba. Me Pero parece fuiste que conectando más adelante, después te pasó más adelante, ¿te bajaron fichas de eso mismo o nunca entendiste su idioma igual? bueno, no. Tuvo que acceder a mucha información, a mucho trabajo para poder escuchar y después también para verlo. Después también me pasa que es como cuando estás en un museo. Yo qué sé, yo estuve frente a un Van Gogh y me sentía que estaba viendo el Van Gogh y era lindo, pero me faltaba cultura para sobrevalorarlo ese Van Gogh. No sabía de textura, Entonces decías, qué ignorante que soy, porque estoy frente a un Van Gogh, pero no lo puedo gozar del todo porque soy un burro. Porque no tengo formación en pintura, en expresión, en el tiempo, en la temporalidad, para decir, wow, qué Van Gogh. Le daba mucho valor porque sabía que era un Van Gogh y lo vi en figurita. Pero el Van Gogh posta, y capaz que entre unos años con mayor desarrollo lo voy a ver y decir, la verdad está buenísimo el Van Gogh, está genial y es distinto a un Giger. Me parece que hay una cosa ahí que está buena. ¿Qué piensan de la sistematización, chiquilines? ¿Cómo es que la viven? ¿No? Les pregunto, me trae esto, ¿no? Los bailarines del tiempo de antes, de repente, anteriores a nosotros, muy anteriores a nosotros. Tengo la idea, no estoy muy segura de lo que digo, pero bueno, tengo la idea de que en realidad había más únicos, más formas únicas, ¿no? ¿Piensan que tiene algún tipo de relación con que la sistematización acercó material y eso estuvo bueno, de alguna forma lo comprimió, se entendió, evolucionó, plip, 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 pero eso de alguna forma trae más clones? Sí. ¿Pensás que sí, Pau? No sé yo exactamente, pero me Sí. está ahí como... Bueno, también depende, creo yo, que también Es es lo un que trae. desafío, es Ujú. un desafío cómo uno, cómo transmitimos, ¿no? Cómo cierta cuestión que tiene que ser como, o sea, hay cierta cuestión que tiene que ser bueno, digamos, sobre todo cuando estás en una carrera donde uno tiene que plantear ciertos objetivos, que se logren ciertas cosas, ¿no? ¿Cómo lográs transmitir eso y decir, bueno, esperás, tenés que, todos los estudiantes tienen que llegar a más o menos manejar y tener estos conceptos, pero a la vez das espacio para lo particular, para algo que tiene el tango, que es lo genuino, lo propio, ¿no? Es un gran Desafío.
es un gran desafío. Que de repente en el terreno más particular, en el terreno de las clases no academizadas, ¿no? Eso es más, digamos, ahí está, porque hay otra impronta, porque hay otra búsqueda, porque también cada que van ¿no? Los alumnos van a buscar cosas diferentes, ¿no? Que tienen que llegar tienen más también un fin de social, de divertirse. Entonces ahí uno puede como, es más el espectro más amplio. En la academia es un desafío. Sí, mi respuesta de hoy es, mi respuesta es en la Edad Media. Estoy en la Edad Media. Sería la definición, porque... Está pegando el viejazo. No, pero ¿por qué? Porque en algunas cosas lo comparo con lo que me pasó y otras cosas con lo que no me pasó. Y ahí va la respuesta, es decir, me parece que muchas cosas, la sistematización y todo, me pasa que veo poca pasión, poco autogestión, Más repetición. Más claro, por ejercicio y repetición. sí, hay como una cosa así en donde no, me cuesta ver a veces en los bailarines. Y en los cuerpos entrenados, ¿qué piensan? Me trae también, los cuerpos entrenados a veces hay cierto como material de desconstrucción de algunos hábitos que nos cuestan desdoblar y que de repente no comparten del todo el mismo menú que lo nuevo, lo que vas a hacer, digamos. Vas a hacer tango y con el clásico de repente no comparten las mismas ideas. Entonces hay que desestructurar forma, hábito, cuerpo, ¿no? Lo sienten mucho también en las danzas que son como, cuerpo de tango, entonces nos cuesta movernos hacia otro lugar, o en realidad pensamos con un cuerpo tanguero, o el cuerpo de clásico le cuesta adaptarse al tango, ¿no? Como el adoctrinamiento también, que tiene todo esto de la maravilla de evolucionar hacia algún lado, nos deja en un paquete de registro y de impregnados de determinada forma que después nos cuesta mover. Y nada, no sé si dentro de la escuela se trabaja en sus propias clases, o incluso si les pasó a ustedes mismos, yo sufrí un montón de eso, digo, les pasó a ustedes mismos de desestructurar o de encontrarse repitiendo determinados formatos con el costo de, uy, no me puedo salir de acá. Sí, 1000 veces, sí. O sea, repetir formatos, sí, y es una cosa de la que uno trata como todo, es lo que decía hoy del desafío, ¿no? Como todo el tiempo estar, ¿no? Como por un lado, trabajar sobre la estructura, incorporar la estructura, ¿no? Decir, bueno, hago determinado paso, un paso básico, una cosa, no sé, una determinada figura, no sé qué, pero bueno, cómo llevarla esto a un plano como que cada uno lo pueda llevar más a su propio cuerpo, ese mismo movimiento, ¿no? Sí me parece que como entrenamiento, me parece que está bueno como el entrenamiento, los entrenamientos que tienen que ver más con la escucha del propio cuerpo, ¿no? Y eso creo que te habilita a cualquier disciplina, ¿no? Y no los entrenamientos que tienen que ver con cumplir una forma. Esos son los más difíciles de desestructurar, ¿no? Me parece que uno puede entrenar la escucha de su cuerpo, entrenar la escucha de la música, sentir al otro, ¿no? Eso también se entrena, se trabaja, ¿no? Y bajar esto a una clase, ¿qué forma tiene? Es complejo igual también la pregunta. Pero bueno, justamente, viste, se cruza con estas ideas de acercar material autoperceptivo, cómo hacer para que el otro, en realidad, a través de algo, que no sabemos bien qué es, llegue a este contacto consigo mismo, o estas maneras de cómo se transfiere eso a una clase. Hoy tengo la clase, tengo que ir y arrancar y ver qué hago. Para ir al punto, ¿viste? A ese lugar en donde sí se comprende lo que, cómo hacemos, qué hacen, en qué piensan. Y bueno, ahí es como incorporar, a ver, por un lado, es difícil porque ahí es como entrar, a veces uno va pensando en cada clase y en qué es lo que vas queriendo trabajar en cada clase, ¿no? Y a veces ni siquiera te sale, sí. Y es difícil, claro, en términos como generales, pensar en eso, ¿no? Porque de repente los objetivos no son los mismos que vos tenés en distintas clases, bueno. Sí.
Capaz que la pregunta es muy grande, y yo sé, capaz que... No, yo tengo una respuesta, digo, un acercamiento de esa respuesta es del ejemplo que mencioné anteriormente de De los bailarines contemporáneos. los bailarines contemporáneos. Hay temas que los atraviesan que los desarman, ¿no? Por ejemplo, hay cosas que me pasó durante mucho tiempo en la escuela que llegaba y le mandaba más al psicólogo que al profesor. Entonces, a veces hay temas que los atraviesan a nivel grupal, que los puedes tomar desde la escucha y hacer el aguante o transformarlos hacia los cuerpos y el impacto que tiene ese cuerpo. Ese fue un ejercicio. Entonces, muchas veces eso que les está pasando es una palabra, también es una emoción. Y tal vez eso también, el tango nos ayuda, tiene como elementos, como, bueno, me acuerdo de esto que hablaba Federica, porque bailar la palabra, ¿no? Bailar la palabra también tiene que ver con un valor de que hay una palabra que tiene un significado y que tiene un significante para mover lo que estamos haciendo. Entonces, hay un ejercicio que es, hay un autor que se llama Saussure que dice que una cosa es lo que nosotros tenemos como concepto, como significado, que puede ser la mesa, y que todos entendemos lo que es una mesa, y otra cosa es el significante de la mesa que nosotros podemos acudir. Y tal vez sobre, eso es un elemento que muchas veces lo he utilizado muchas veces sobre lo que es el significado de determinadas cosas, pero lo más interesante de los bailarines es desarrollar el significante, es decir, a lo que los remite lo que estamos haciendo y no que se apeguen a la mesa del significado y a la que yo estoy imponiendo. Me parece, eso pasa. Sucedió en este ejercicio que yo conté contemporáneo, trabajamos sobre el significado de alguna manera y pusimos pusimos en palabras lo que nos estaba pasando para la creación del concepto masa. Pero lo que desbordó y lo que fue interesante no fue llegar a un consenso del significado, sino la multiplicación de los significantes de cada uno. Bueno, eso es una manera de desestructurar, de escuchar la segunda jugada y no la primera, ¿no? Como una forma, ¿no? Sí, y cada vez más, digamos, también volviendo como a esto que te decía, como depende de los objetivos, yo qué sé, a veces uno quiere trabajar, por ejemplo, lo grupal, la cohesión grupal, porque te parece que el grupo está fragmentado, está dividido, ¿no? O hay problemas con algunos, entonces, bueno, haces alguna dinámica que tenga que ver con lo grupal y no tanto de repente, no tiene que ver con la técnica, no necesariamente trabajar sobre la técnica. Hay otros momentos donde de repente proponemos ejercicios, o sea, cada vez más en el proceso docente, o sea, hoy en día ya nunca vamos a una clase y decimos, bueno, ahora vamos a hacer este paso y no sé qué. Eso ya no pasa, ¿no? Antes sí pasaba, ¿no? Es como, bueno, siempre hay como una preparación, ¿no? Hay una preparación que va cambiando de acuerdo al objetivo. Esa preparación puede ser una preparación que incluye como una relajación del cuerpo, una conexión con la música, ¿no? Un reconocimiento del lugar cómo está parado el cuerpo, cómo se ubica, cómo ubicamos cada parte de nuestro cuerpo, ¿no? Qué pasa cuando nos movemos hacia un lado, qué nos pasa cuando nos movemos hacia el otro, yo qué sé, ¿no? Siempre es como una preparación, también en base al movimiento que vamos a trabajar, pero siempre es como lo vamos llevando progresivo, ¿no? Nunca es entrar a la clase y decir, y como decía Gus, bueno, depende si hay un objetivo más creativo, más de una composición, más como sí el trabajo como progresivo, ¿no? Como el llegar a... Y también, bueno, a ver, si bien son chicos de segundo o de contemporáneo, que no son tan elevados en la carrera, pero tienen como cierta formación, pero si pensamos en otra esfera, que es aquel alumno o alumna que recién se acerca en el ámbito más institucional, ¿no? Es muy difícil a veces en el tango social, pero también las personas vienen con una propia génesis sobre la danza, sobre la interpretación. Una cosa que yo movilizo mucho es cuáles son las génesis que tiene cada uno de acercarse a ese lugar. Más que el alumno venga a ver lo que tengo yo para decirle, primero es qué tienen ellos para contarme a mí, para empezar. Es decir, porque eso va a marcar mucho. Me acuerdo este año, en el comienzo, tuve 2 clases presenciales con primero.
Y la consigna es que se presentaran con el tango. Ajá. ¿Cuál era su génesis? ¿Cuál es su historia? Que me contaran, o sea, no me digan, no, mira, yo vengo de San Carlos, tal cosa. No, bueno, sí, está, perfecto. Eso es anecdótico. Contame cuál es tu tango. Y hubo gente que pintó en clase, que cantó, que Lindo, trajo un hermoso. diálogo, trajo un diálogo de una abuela, entonces agarraba y decía, vos, ese diálogo, ese mensaje de voz de la abuela, ¿cómo lo pondríamos en escena? Bueno, alguien lo pintó, y ese fue el primer día de clase de encuentro. O sea, después el 8, está en, yo siempre le digo, está en YouTube el 8. Clase de 8 está. El tema es movilizar las mentes, los cuerpos y las almas. Es distinto. También creo que la tarea docente, como mojón de una pregunta anterior, ha transformado también nuestra historia porque no estamos trabajando con los mismos alumnos de hace 10, 15 años ni los de 5. O sea, también la gente ha cambiado y las sensibilidades. Y el escuchar eso te hace transformar los cuerpos. Hoy ya no hay cinturas y caderas y músculos. También todos esos atravesamientos hacen que el cuerpo se mueva de una manera. Y lo que hay que hacer es mover. Las emociones ayudan muchísimo a mover, ya sea como para apretar el cuerpo, para negarlo, para bloquearlo, o también como para liberarlo. Y lo que hay que desarrollar es abrir la escucha, y la escucha intelectual, emocional, hace que el cuerpo se mueva de una manera o de otra. Si no hay escucha, no hay cuerpo, no hay tango. Eso hoy capaz que te digo en otro momento, pero por ahí me parece que es que como que hay que encarar la docencia. Hay desarrollar cosas que hacen que el otro se pueda escuchar y pueda escuchar al otro. Eso es antes que cualquier 8 delante. No importa si pasó un año y no puede ir a una milonga. No importa, porque no estás preparando gente para que vaya a la milonga. Claro, claro, el objetivo también es importante, obvio. Vos no estás preparando gente para que vaya a la mila. Después hay otro elemento que también es importante, que nos atraviesa a todos, es que me parece que es fatal del tango, es que es horrible, una de las cosas más feas del tango, es que durante mucho tiempo se juega la aprobación del otro. O sea, y me parece que eso es un elemento de la escucha bastante compleja, bastante militar y bastante compleja a la hora de que alguien va a hacer una exhibición o que va a desarrollar su baile o va a aprender. Aprender para tener la aprobación del otro. No hay psicoanálisis que aguante eso. O sea, puede pasarte muchos años en la vida que si estás construyendo tu aprendizaje y tu baile desde la aceptación del otro, el deseo no aparece. Y con eso hay con qué darle. Generalmente nos gustan los bailarines o los docentes, o lo que sea, que tienen algo auténtico. Y generalmente eso es una construcción con otra riqueza que no es que aplicó el deseo del otro, sino que hubo otro. Y cuando vos ves una pareja que está haciendo un acorio o está bailando, viendo si puede complacer el deseo de otro o de un alguien específico, no baila. Hermosísimo. Bueno, les preguntaría solo como extra, porque podemos charlar días, ¿no? En realidad podríamos charlar toda la vida. Pero yo creo que de alguna forma describieron lo que les voy a preguntar está descrito, pero no sé si como término les llega o no. ¿Qué querría decir para ustedes experiencia somática? Si, si les trae información o no, o es suelto, o sí, pero no del todo claro. Bueno, sí, creo que de alguna manera está descrito porque cuando hablamos tanto de autopercepción, de mente-cuerpo, de emoción. Mente-cuerpo, ¿no? Sí, nosotros trabajamos mucho con esta unidad, ¿no? Biopsicosocial, ¿no? Todo lo que lo atraviesa uno. Y todo lo que lo atraviesa, sí, es eso, ¿no? Y es el cuerpo, es todo, ¿no? No solamente es lo orgánico, ¿no? El cuerpo es todo. Y trabajamos desde ese lugar, tratando de incorporar todas esas dimensiones. Obviamente que a veces hay cosas que a uno se le pueden escapar o que sesgamos. Obvio, también es parte. Sectorizamos y ahí es cuando esto que decía ¿no? Bueno, no es el 8, solamente el 8, ¿no? Bueno, no, es que
qué pasa, ¿no? Cómo se genera, desde dónde, qué pasa con el otro, ¿no? Que tratamos como de incorporar todas esas dimensiones que hacen a lo somático. La experiencia somática sería eso, ¿no? Como estar sensible a toda esa escucha, a todas esas dimensiones. No sé. Pero por asociación, Pau, o porque conoces el término de alguna forma, ¿no? Hay algo que define experiencia somática. No, no, en sí, o sea, Porque por quiero decirte asociación, te digo. es que muchos me describen de alguna forma dentro de las charlas y eso, muchos me describen este tipo de trabajo, que para mí es experiencia somática por completo. Pero en realidad, si va la pregunta ¿qué es experiencia somática? No está relacionado, no se sabe bien, ¿viste? Entonces es un término específico de algo. Por eso les preguntaba, ¿cierto? Está No, descrito en lo que ustedes hacen. Pero bueno, para saber si hacía ruido. Sí, tal vez hay algo, yo tengo como dos imágenes, o sea, es por excepción, pero, o sea, hay un término que hemos convivido siempre que es el cuerpo habla, ¿no? O sea, no, me parece que es eso que sucede, la experiencia somática también como concepto y como forma es bastante reciente también, Es o sea, súper en la reciente. consolidación también y todo esto que estamos haciendo, ¿no? Aparte. Sagra, es nuevo, realmente nuevo. Y también la experiencia somática en todo lo que estuvo atravesando todo esto, que puede ser un gran motor del desarrollo como docente. Como bailarines, yo tengo la imagen como de un océano. O sea, en muchas cosas estamos en la superficie, bajamos un poquito como buzo, pero no en las profundidades, ¿no? Y del cuerpo que habla, ¿no? De esto que está sucediendo. Me parece que la experiencia de la escucha y también, bueno, atravesados por la otra profesión, del cuerpo que enferma, ahí están las dos atravesadas de Mendoza, el que baila y el que vive, el que está sano y el que enferma, también tiene que ver con que el cuerpo está hablando todo el tiempo de alguna manera. Y donde tenemos por suerte, cada vez más cultura sobre el cuerpo. Sí, Pero también ahí está atravesado lo que menos hablamos ahora de cómo nacimos y sobre qué experiencia somática traemos de nuestras familias, de cómo se enferma, de cómo se mueve y lo que es estar sanos o no sanos. Entonces hay muchas cosas que como bailarines, que sería como otro gran tema, que tiene que ver como lugares que enfermamos, también tiene que ver el lugar qué percepción hay de la escucha de nuestro cuerpo vamos, ¿no? Me parece que por suerte ahora hay más palabras, se pone más en palabras, pero parte de nuestra tarea también, de la otra profesión, es de qué habla nuestro cuerpo cuando nos pasa lo que nos pasa, cuando sufrimos, cuando vivimos, cuando nos enfermamos o cuando nos duele algo o cuando aparece. O cuando nos movemos de determinada manera, Bueno, exacto. ¿no? Porque el cuerpo también se mueve de determinada manera y cuenta una historia, cómo se mueve, ¿no? Y eso también es una lectura que es como interesante también de hacer, no solo la enfermedad, sino todo, ¿no? Cuenta todo, cuenta todo. Los gestos Sí. mientras nos escuchamos ahora en este momento. Bueno, también en esto de pensando los bailarines del tango en el mundo y cuando decía, bueno, ¿cuáles bailan bien y cuáles bailan mal? Y cómo son los franceses, los alemanes y los turcos y los japoneses. Bueno, también tiene que ver con los atravesamientos de los cuerpos. No lo mismo el turco, que tiene esa cosa como de conquistador en el mundo y poner el cuerpo de una manera, al japonés más disciplinado ¿no? O al chino más reprimido. Bueno, y en todo eso se nota enormemente, ¿no? Esos ejemplos son increíbles porque si lo ves, es tan gráfico. Sí. Bueno, chiquilines, yo creo, como decimos, podemos charlar y charlar, y estaría bueno en realidad, lo podríamos pensar. ¿No? Es lindo. También esto un poco trajo la pandemia, pienso yo, que encontramos como otras formas de a veces de preguntar, comunicar, decir, encontrarnos, y esto hablado se puso un poco más al servicio de, y hay una información que está buena.